Muy buenas tardes tengan todos mis queridos amigos. Aquí estoy con ustedes para seguirles contando la historia de mi vida, cosa que nunca antes había compartido con ustedes. Quiero dejarlo plasmado como un legado a la humanidad, en especial a mi familia, a mis nietos. Esto comenzamos hoy cuando yo tenía 29 años. Estaba cursando la especialidad de ortodoncia en la clínica INPE de Avenida Boyeros y 26 en El Vedado. Por ese entonces había un auge odontológico, en general, muchos deseos de ser buenos profesionales, mucho deseo de aprender. Y así estábamos nosotros también. Nos encontramos con un grupo de amigos muy estudiosos, muy maravillosos estudiantes, excelentes profesionales. Dentro de ellos, mi amiga entrañable, América Coutín, hicimos un equipo formidable. Estudiábamos día y noche. Queríamos ser las mejores, queríamos brillar. Queríamos demostrarnos que nosotros éramos capaces de eso y mucho más. En un buen día me llama mi esposo y me dice que había terminado la especialidad de administración y que la habían ubicado en Santiago de Cuba como vicedirector de asistencia médica. Me quedé consternada porque era como dejar todo lo que yo había hecho ya, mis compañeros, mi centro de estudios, mis profesores, todo, y comenzar una nueva vida otra vez. Bueno, pues nos preparamos para la mudanza y estando un día por la tarde en la casa, invité a mi primo a cenar con nosotros y él a su vez estaba muy contento. Nos vino a traer unos regalos, que había ido de paseo a España, y nos pusimos a conversar y le dije que estaba muy bien en la especialidad, que estaba muy contenta, que había un congreso nacional de ortodoncistas muy importante, pero que yo no iba a poder asistir puesto que no tenía quien me llevara. Él me dijo: no dejes de venir, que yo personalmente te voy a llevar. Él vivía orgulloso de mí, me admiraba muchísimo y yo a él también. Bueno, pues nos mudamos a Santiago, mi hijo Manuel Alejandro, mi esposo y yo. Cuando llegamos al apartamento en el edificio de 18 plantas, en todo el centro de Santiago, mi hijo brincaba de alegría y me decía: mami, me apriva el apartamento. Yo me reía con las cosas de él, pero realmente la acogida allá en Santiago fue muy bonita. Les cuento que Santiago es una ciudad hermosa, rodeada de mar. Está la fosa de Batle, la fosa más honda en el mar de esa región del Caribe, sino del mundo. No sé bien, pero sí sé que el agua se ve muy negra. Tiene hermosos paisajes, tiene una cordillera montañosa
llamada la Sierra Maestra. Hermosas playas, hermosa flora y fauna, sus gentes maravillosas, cautivadoras, amables, generosas y a la vez rumberos, muy fogosos, muy bullangueros, muy carnavalescos. Te invitaban a la fiesta, al buen ron cubano y al buen tabaco habano. Y nada, pues así la vida transcurría de manera tranquila. Nos fuimos a Baracoa, yo siempre hablando de esa ciudad. Toda esa zona de ahí fue muy admirada por los españoles. Todo el mundo la quería. Fundaron sus villas, su primera villa. Tenían un grande museo, Museo Bacardí, entre otros. Y esto, pues, llegó el momento de los preparativos para ir al Congreso. Que si la ropa, que si el material de estudio, el material científico a presentar. En fin, que un día por la tarde, estando en la casa, llegó mi esposo y me dijo: tengo algo que contarte. Y yo le pregunto: ¿qué pasó? Falleció tu primo Eduardo. Yo no lo podía creer. Qué golpe tan duro. No, aún lo recuerdo y me da mucho dolor. Han pasado 40 años. 42. Y me parece que fue ahora mismo. La noticia me dejó desorientada. Al otro día salimos en el primer vuelo para La Habana. Llegamos a casa de Puchita. Estaba la casa llena de gente. Toda mi familia junta. Vi a mi tía Ana devastada. Abracé igual a mi tío Tico. Busqué a Puchita y la encontré hinchada de tanto llorar. No se le veían los ojos. Me partió el alma. No sabía cómo la iba a ayudar. A ella y a los niños que me abrazaron también. Se habían quedado sin tan buen padre, porque mi primo era perfecto. Era un ángel. Era bello por fuera y por dentro. Así estuvimos una semana esperando el cadáver, y cuando llegó no supimos lo que venía dentro del ataúd. Estaba sellado. No sabemos cómo fueron sus restos, no sabemos. Un accidente de aviación fatal en Bulgaria el 10 de enero de 1984. Fuimos al sepelio muy triste. Era increíble. No nos terminábamos de dar cuenta de la gravedad del hecho. Nos enterramos. Estuvimos ahí con él. No lo queríamos dejar. Pero al fin, la vida tiene que seguir. Él está con Dios, descansando, porque era un ángel que se tenía que ir antes de este mundo. Sus niños tuvieron que continuar sus estudios. Puchita tuvo que seguir trabajando.
estudiando, fue una campeona. Y nosotros pues regresamos a Santiago a continuar con nuestra vida, con nuestros estudios, con nuestro trabajo. Seguí la especialidad con más fuerza en honor a mi primo. Hice el proyecto de tesis, yo misma le puse el título, hice lo que pude, lo mejor que pude. Le puse anomalías dentales y esqueletales en pacientes con tratamiento ortodóntico. Fue un estudio profundo. El resultado fue súper exitoso. Me dieron el máximo de puntuación. Fui la mejor graduada. Honor que se me hizo. Después fuimos a una linda fiesta todos juntos. La fiesta de graduación inolvidable. Allí pudimos conversar dónde íbamos a trabajar cada uno y me anunciaron que yo me quedaba en la escuela de estomatología como profesora. Fue mucho el orgullo, pero duró poco, porque en las vacaciones que nos fuimos a La Habana, a Varadero, a Santa Clara, quedé embarazada. Ya lo estábamos buscando y al fin llegó. Siempre tuve el temor de que algo me podía pasar durante el parto. Me quedé muy traumatizada y me iba a rezar todas las tardes a la iglesia de la Caridad del Cobre, a implorar porque mi niña viniera bien, porque ya yo presentía que era una niña. Y le dije, si es tan linda así como tú, le voy a poner Mónica de la Caridad. Y así llegamos a la conclusión, mi mamá y yo, de que ese era el nombre que llevaba mi abuela preferida. Y entonces llegó el momento de irnos hacia La Habana, porque yo decidí que Mónica naciera allá en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús del Vedado, y fui atendida por una excelente doctora. Me hizo el parto, estaba toda mi familia junta, todo el mundo a la expectativa de que si era una niña, un niño. Yo estaba segura que era una niña, efectivamente. El día 11 de mayo de 1986, a las 7:13 de la mañana, nació mi niña con casi 10 libras. Eso me tocó parir a mí. Fue casi una cesárea vaginal. Y lógicamente me quedé exhausta. La herida dolía mucho, estaba muy inflamada. Me tuvieron que hacer un curetaje. Los gritos míos se oían por todo el hospital. Pero mi esposo se portó conmigo de manera excelente. Cómo me quería, cómo me cuidaba, a mí y a sus hijos, a la familia que habíamos hecho juntos. Tuvo que irse, regresar de nuevo a su vida y se fue llorando. Y yo me quedé también llorando. Pero bueno, nos reunimos pronto. Yo me llevé a mi niña, me dediqué a cuidarla, él me ayudaba en todo. La verdad, me puso una señora que me ayudara en casa, yo me dediqué a cuidar a Mónica, crecía linda y hermosa.
hacía muchas monerías. Era una niña muy inteligente, una niña un poco triste, sí, debido a ese embarazo donde yo tenía tantos traumas de dolor en mi cabeza. Pero le di mucho cariño, le dimos todo el amor del mundo y era muy simpática. Cuando tenía como 8 meses, hacía todas las maromas comiquísimas. Le salieron los 2 dientecitos laterales. Primero parecía una brujita. Y así nos regresamos de nuevo a La Habana, a nuestro apartamento. La vida comenzó allí muy bien, gracias a Dios. A Mónica tuve que pasar un poco de trabajo para adaptarla. Estaba muy apegada a mí, pero al fin se quedó en su círculo infantil, el conejo saltarín del casino deportivo. Manuel en su escuela, Mariana Grajales, del casino también, y yo estaba trabajando en La Habana, me ubicaron en La Habana del Este. Así las cosas. También como al año de estar trabajando, me llega una plaza en la clínica Salvador Allende, en la Covadonga. Esa clínica era muy buena, tenía grandes profesionales. Estaba enclavada dentro del hospital Salvador Allende y estaba llena de excelentes profesores todavía. Nosotros tuvimos el privilegio de heredar profesores de cuello y corbata, como decía yo, del capitalismo. Muchos que no se pudieron ir o que no quisieron irse porque nadie pensaba que lo de Cuba era un comunismo tan malo, tan fuerte. Pero bueno, en eso abren un policlínico muy cerca de mi casa, como a 10, 15 minutos caminando. Y me dieron la plaza de ortodoncista. Más feliz imposible. Allí encontré un director maravilloso que me ayudó muchísimo. Fue excelente persona, o es una excelente y maravillosa persona. Amén de otros compañeros como la doctora Ana Echeverría, la doctora Yoyi. Bueno, no voy a mencionarlos a todos porque me cansaría. Estaba muy, muy bien en ese lugar. Después llegó mi esposo de Santiago, unos meses después. Trabajó primero en el hospital materno de Luyanó como director. Después a él lo pusieron de director municipal de 10 de octubre. Yo he olvidado decirles en todo esto que él era un hombre revolucionario. Él fue un niño muy pobre, pasó mucho trabajo y tuvo la oportunidad, porque eso sí no lo podemos negar, que la revolución ayudó a mucha gente a estudiar, sobre todo la gente pobre. Y él se pudo hacer médico. Estaba agradecido. Él no tenía la misma óptica que yo, pero yo pensaba para dentro de mí, él es bueno. Lo que pasa es que está confundido. Algún día él se va a dar cuenta de que él se lo merece y que
esa universidad no es tan gratuita, porque teníamos que trabajar, lo mismo en el campo que en policlínicos. Ahí teníamos que, nos sacaban el jugo y entonces estábamos pagando, no era tan gratuita. Pero bueno, esto ya llegó el mal llamado periodo especial. Además está decirle, todo lo que pasamos fue horrible. La necesidad era tremenda, ganábamos $3 mensuales. 3 él y 3 yo. No nos alcanzaba ni para comer. No teníamos ni pan, ni ropa, ni zapatos, no había nada. Un par de zapatos de salir tenía yo que me duraron 10 años. ¿Qué les parece la realidad de Cuba? Un día vendiendo él gasolina de contrabando, me miró y me dijo, estoy cansado de vender gasolina si yo estudié para médico y no quiero verte más a ti vendiendo aguacate por las calles, ni vendiendo queso, ni vendiendo lo que fuera. Todo lo que me diera, hacía croquetas con un poquitico de picadillo para vender en $. Me regalaron 6 guayabas y las hice mermelada y casquito para vender en vez de para comer, para poder comprar huevo, otra cosa más sana que nos alimentara. Qué periodo especial. Inolvidable. Pero bueno, salió y me dijo, de Cuba nos tenemos que ir ya. Esto no sirve. El comunismo no sirve para nada. No es bueno para los pobres, nos hace más pobres y más dependientes. Yo me quedé pasmada, pero me quedé contenta. Su mente ya le había cambiado. Y dice, y nos vamos a ir por el aeropuerto. Yo quería salir en una balsa, pero él me dijo, no vamos a arriesgar nuestra vida. No me imaginé cómo podíamos salir, pero como Dios es más grande que nuestro problema, un buen día le llegó a la casa la notificación de que andaban buscando médicos cubanos para que trabajaran en la ciudad de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, en México. Y ni corto ni perezoso, se vistió y se fue a Salud Pública a gestionar su salida y su viaje para irse en ese grupo de misión, que era una misión privada, no era una misión que había llegado por el gobierno, no, le llegó a él directamente a través de una amistad. Tuvo que hacer 20 gestiones, coger muchas incomodidades, porque en medio no querían darle la liberación. Bueno, pues al fin lo logró y se fueron. Al poco tiempo me llamó y me dijo, están regresando todos los médicos porque no podemos trabajar aquí. ¿Qué le llevo a los niños? Y yo le dije, tú quédate. No mires que esto aquí no hay ni un pan para comer. Me hizo caso. Ya eso lo habíamos hablado y él estaba muy de acuerdo, los dos como pareja, como familia. Tú te vas a la vanguardia, que yo me quedo en la retaguardia. Tú buscas el dinero para salir todo y nos vamos a luchar porque somos unos excelentes profesionales y vamos a salir adelante en cualquier parte del mundo. No vamos a ser unos miserables mendigos en nuestro país, que le daban todos los derechos a los extranjeros. Ellos sí podían tener de todo, pero nosotros éramos humillados. Entonces, llegó un momento en que se fue
La despedida fue bonita, nos abrazamos, nos besamos. Fue una noche linda. Ese fue el último recuerdo que tenía de él. Después prometió en el aeropuerto que mis hijos no iban a tener más necesidades y que nunca les iba a faltar un chicle, porque mis hijos por un chicle daban cualquier cosa. Y me dijo, y tú no vas a tener que vender más por las calles. Nos despedimos y ahí me di cuenta del gran paso que habíamos dado. Era realmente duro. Me quedé sola, con 2 niños y 2 ancianos enfermos. No pude de momento con esa carga, me doblaba la espalda. Era un peso enorme, una responsabilidad tremenda. Y caí en estado de depresión. Me sentí tan triste que por las noches, sin poder dormir, me arrodillaba, levantaba mis brazos al cielo y le pedía a Dios que me diera fuerzas para poder llevar adelante esa tarea que el destino me había impuesto. Bueno, pues, como siempre, seguimos la vida. Mi hijo en su beca, yo trabajando, mi niña en su escuela. Se cayó, se dio golpes. Tenía que llevarla en la bicicleta cargada, bajar la escalera con ella para hacer un trabajo. Mi hijo después, cuando terminó los estudios de bachiller, lo pusieron en el servicio militar. Nos maltrataban, le decían que tenía los hijos, los desertores los iban a matar. Yo tenía que ir en bicicleta a reuniones allá para defenderlo. En fin, estaba súper delgada. Pero poco a poco me fui mejorando y salí de esa depresión, gracias a Dios y a mi prima Puchita, que me llevó a una psiquiatra amiga. Me puso un tratamiento y enseguida a partir de los 15 días, yo me empecé a sentir otra. El tiempo iba pasando y como a los 3 años y medio de estar él allá, yo no veía que él adelantaba en su cuestión migratoria, no nos llevaba, no nos decía nada. Y yo le dije a un amigo, si puedes, le transmites a José de que tiene que hacer algo, o nos lleva con él, o nos deja, o nos separamos. Yo también se lo hice saber, entonces él me contesta de que va a salir para Venezuela, que está haciendo contactos con el doctor Jacinto Convic del Instituto de Biomedicina de Caracas y que lo habían aceptado, pero se demoraba en salir. Y yo preguntándole, ¿qué te pasa? Ya yo me imaginaba que en esa ciudad había algo extraño que no me encajaba, pero como que no me quería dar cuenta. Y varias personas me hicieron comentarios, búscate otro esposo, pero yo ni con el pensamiento lo pude traicionar. Fiel. Déjenme contarle que fue mi único y verdadero novio. Mi primer hombre en mi vida, porque me casé señorita. Y mi único esposo. Yo no conocía más nada que ese hombre, era mi vida. O sea,
estaba Dios primero y después Él. Así de importante. Él se lo ganó porque fue especial. Yo era su amor. El Bitusin me decía. Y me decía que yo era perfecta. Y que vivía enamorado de mí. No solamente me lo decía a mí, se lo decía a sus amigos también. Entonces ya yo estaba con una inquietud tremenda, pero logré que se fuera a Venezuela. Llegó muy cómodo allá, con un buen trabajo, un buen salario, acogido por mi familia en su apartamento, en un lugar muy céntrico y muy bueno. Allí lo atendían como mi esposo, como una persona muy importante. Él se lo ganó. Él se ganó la confianza de mi prima Luisa María, de mi tía Nene y mi tío Pablo. Estuvo apoyándola a ella cuando a mi tío le dio un infarto y falleció. Y de verdad, él también se ganó la confianza. Un hombre serio, responsable, respetable. Muy trabajador y muy estudioso. Excelente. Y yo lo amaba como a nadie. Y un buen día nos dice que ya tenía las visas, que el doctor Jacinto Convis se las había conseguido. La alegría fue que saltábamos. Los tres nos abrazamos y empezamos a preparar la salida de Cuba. Yo pedí mi liberación el último día, me monté en el último tren. Estaba de Dios que yo me fuera. Me dieron la liberación, llevé todo mi certificado de nota, mis programas de estudio, todo legalizado, apostillado, para poder continuar hacer mi revalida en Venezuela. Llevé todos los traslados de los niños, de Manuel Alejandro y Mónica, y llegó el día de irnos. Estábamos muy felices, pero estábamos tristes a la misma vez. Cuando yo vi a mis padres abrazarse con mi hermana porque yo me iba, me derrumbé. Tener que abandonar el país de uno, el que lo vio nacer a uno, era como desarraigarse, perder sus raíces, irse a conocer el mundo sin familia, sin nadie, y dejar los tesoros más grandes que uno tiene, prescindir de su cariño. Mi mamá y mi hermana no eran todo para mí, eran mi alegría y yo la de ellas. Pero nos pusimos fuertes otra vez. Y mi hermana me acompañó al aeropuerto. Íbamos los tres que parecíamos princesas y reyes. Y nos vestimos lo mejor que pudimos. Lo mejor que teníamos. Llegamos al aeropuerto. Y yo siento que llaman a Eva Rodríguez. Yo dije, eso no es conmigo. Yo estaba temblando por si tenía algún problema que no me dejaran salir.
Pero fue al cruzar la aduana, cuando ya me veo en el salón de espera, miro hacia arriba y veo a mi hermana llorando. Esa imagen nunca, nunca, nunca se me... Qué tristeza. Entonces le dije adiós y pensé para adentro de mí, volveré y estaré con mi gente, con mi patria y con mi familia algún día. Porque eso sí, nunca he perdido las esperanzas de que Cuba, mi Cuba, sea libre. Cogimos el vuelo, nos montamos en el avión y qué alegría había ahí adentro. Eso estaba lleno de venezolanos, comiquísimos, tomando cerveza, echando bromas y cuentos. Me hicieron reír hasta lo incansable. Me encontré con la doctora María Esther López, mi comadre, mi amiga, con su esposo. En el mismo día, en el mismo vuelo, nos íbamos junticos. Y por el camino nunca se me olvida que Manuel Alejandro le dan una bandejita con un bocadito de jamón y queso que nosotros nunca comíamos, una Coca-Cola y algo más, dulcecito, algo así. Y ese niño estaba que se le salían los ojos. Me decía, mami, qué rico, mami. A mí me daba una gracia. Pero yo iba muy contenta. Enseguida me tomé como 2 cervezas. Iba con mi venezolano y ya yo dije, voy para un lugar súper espectacular. Esta gente son lo máximo. Y nada, pues, cuando el avión despegó, de nuevo, tocó mi corazón el pesar. Pero yo decía, yo regreso a Cuba, volveré. Hice una poesía en mi mente, yo siempre con mi alma de poeta. Y le decía a Cuba, volveré. Volveré cuando tú seas libre. El vuelo me resultó rápido. Como 3 horas de Cuba hasta Venezuela. Y llegamos a un aeropuerto abarrotado de otros vuelos de Roma, y al buscar mi maleta no aparecía mi maleta. Veo a mi esposo, estaba muy serio. Me chocó mucho la actitud de él, no la podía comprender. Yo lo esperaba alegre, risueño, que me abrazara. Nada, como una estaca. Prácticamente ni me besó. Yo cuando vi eso, lo único que hice fue apoyar mi cabeza en su hombro y yo dije, es la tensión del momento. Yo siempre buscando justificaciones de lo que no quería ver. Y salimos. Me dio un golpe por la espalda y me dijo, enderézate porque tú no eres así. Entonces yo me quedé asombrada y pensé, y tú no sabes que estoy jorobada por el peso que me ha tocado cargar durante estos 5 terribles años de miseria y soledad. Pero me quedé callada. Nos montamos en el carro, los niños estaban contentos y llegamos a Caracas. Yo lo encontré todo precioso. Ya yo me había agachado y había besado la tierra. Yo dije, si el Papa lo hizo, ¿por qué no voy yo a dar gracias a esta tierra que me acogió? Los venezolanos me levantaban, me decían, epa, doctora, vamos, que esta es su tierra también. Muy agradecida estaba de ellos. Siempre al pensar en ellos me llega una sonrisa de felicidad. Y por el camino yo iba disfrutando todo,
Caracas la encontré bellísima, llena de pancartas de publicidad, algo que ya en la ciudad oscura de La Habana no alumbraba nada. Llegamos a casa de mi tía en un apartamento muy lindo, en el reparto en Altamira, una zona muy privilegiada de Caracas. Saludamos, aquello fue a secas, no hubo alegría por parte de nadie de que nosotros llegáramos. Y nos dijimos, bueno, pues nos vamos para nuestro apartamento, que ya, gracias a Dios, mi esposo había podido comprar para nosotros. Eso sí, un apartamentico modesto, pero bonito. Llegamos a nuestro apartamento. Al fin estábamos los cuatro juntos. Yo todavía no había visto la sonrisa en los labios de mi esposo. Estaba realmente muy preocupada. No quería pensar lo que ya mi cabeza se estaba imaginando. Pero hasta que llegamos hoy. Les dejo los próximos relatos para los días venideros, donde seguiré hablándoles de mi vida ya en una edad adulta, y comienza mi gran capítulo, el más amado por mí, que se llama Venezuela, mi alma llanera. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, me sentí como que yo era venezolana, como que yo había nacido en Venezuela, revivía eso. Por lo tanto, amigos, no se lo pierdan. Los próximos capítulos van a ser súper interesantes y súper secretos entre ustedes y yo. Nos vemos. Bye bye. Hasta mañana.